Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí listos para más chisme, más drama y por supuesto, más análisis profundo de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a cerrar con broche de oro nuestra serie sobre la boda de Demet Özdemir, la bomba que sacudió el 29 de julio. Hemos recorrido la historia de Kandem, revivido los momentos inolvidables de Erkencikus, analizado las reacciones de los fans y desmenuzado el contexto de la noticia. Ahora, para darle el toque final, vamos a centrarnos en el legado de esta historia. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo cambió la percepción de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué lecciones podemos sacar para el futuro? Pero antes de comenzar, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, no se olviden de suscribirse. Dale clic al botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos aquí y me emociona que formemos parte de esta comunidad. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, entremos de lleno en el legado de esta historia. Primero hablemos del impacto en las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores, ya de por sí exitosos, vieron sus carreras impulsadas aún más por el fenómeno de Kandem. La serie les dio reconocimiento internacional y su supuesta relación alimentó el interés del público por sus vidas privadas. Can Yaman, con su éxito en Italia, se convirtió en un ícono de la moda y el estilo. Sus proyectos en el extranjero lo consolidaron como una estrella internacional. La boda de Demet, aunque no involucraba a Can, mantuvo su nombre en la conversación y reforzó su imagen como un soltero codiciado. Demet Özdemir, por su parte, se consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. Su talento actoral, su belleza natural y su personalidad carismática la convirtieron en un referente para muchas mujeres. La boda, aunque generó polémica, la posicionó como una figura independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. En cuanto a su imagen pública, la historia de Kandem generó una polarización. Algunos fans, decepcionados por la no concretización del romance, criticaron a ambos actores. Otros, en cambio, los defendieron, argumentando que tenían derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. El legado de Kandem también reside en la forma en que los fans interactuaron con la historia. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de expresión, debate y especulación. Los fans crearon cuentas dedicadas a Kandem, compartieron fotos, vídeos, fanfics y teorías sobre su relación. Esta interacción demostró el poder de las redes sociales para conectar a los fans con sus ídolos y para crear una comunidad alrededor de una historia. Sin embargo, también reveló los riesgos de la obsesión y la idealización. El legado de Kandem también incluye la lección de la importancia de la privacidad. Los fans a veces invaden la vida privada de sus ídolos, buscando detalles sobre sus relaciones y sus decisiones. La historia de Kandem nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de los demás y de no juzgar las decisiones de los demás. Pero, ¿qué podemos aprender para el futuro? Primero, debemos aprender a disfrutar de las historias que nos emocionan, pero sin perder la perspectiva. Las telenovelas son hermosas, pero la vida real es diferente. No debemos crear expectativas inalcanzables. Segundo, debemos aprender a respetar las decisiones de los demás. Cada persona tiene derecho a elegir su propio camino y a vivir su vida como quiera. Tercero, debemos ser conscientes del poder de las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar a los fans con sus ídolos, pero también pueden ser un espacio de especulación, crítica y acoso. Cuarto, debemos aprender a valorar la privacidad. Los famosos tienen derecho a su privacidad y debemos respetar sus decisiones. Quinto, debemos aprender a ser más empáticos. La vida de los famosos no es fácil. Están constantemente bajo el escrutinio público y a menudo sufren críticas y juicios. En definitiva, el legado de Kandem es complejo. Por un lado, nos dejó una historia de amor que nos emocionó y nos hizo soñar. Por otro lado, nos enseñó lecciones importantes sobre la vida, el amor, la privacidad y las redes sociales. ¿Qué podemos esperar del futuro? Es probable que la llama de Kandem nunca se apague del todo. Los fans seguirán recordando la historia y especulando sobre una posible reunión. Can Yaman y Demet Özdemir, por su parte, seguirán construyendo sus carreras y seguramente nos sorprenderán con nuevos proyectos.
Y quién sabe, quizás en un futuro vuelvan a coincidir, a trabajar juntos, y a volver a hacernos soñar. La vida da muchas vueltas, y el destino siempre tiene sorpresas preparadas. Para finalizar, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. El fenómeno Erkencycus la serie que unió a Khan y Demet, y que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química innegable la conexión entre Khan y Demet, que alimentó los rumores de un romance real. La boda de Demet y la sombra de Khan el evento que sacudió el mundo del espectáculo y que generó miles de reacciones. El análisis del contexto las razones por las que la noticia generó tanto revuelo. El legado de la historia el impacto en las carreras de Khan y Demet, la interacción de los fans y las lecciones aprendidas. Y para cerrar con broche de oro, quiero compartir mis propias reflexiones sobre esta historia. Creo que la historia de Khan es un recordatorio de la belleza y la complejidad del amor. Nos enseña que el amor puede ser mágico pero también impredecible. Nos recuerda que la vida es un viaje, y que cada persona tiene su propio camino. También creo que la historia de Khan es un ejemplo de la importancia de la privacidad. Debemos respetar las decisiones de los demás, y no invadir sus vidas privadas. Y por último, creo que la historia de Khan es un recordatorio del poder de las redes sociales. Las redes sociales nos conectan, nos informan, nos entretienen, pero también nos exponen a la especulación, la crítica y el acoso. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué aprendieron de esta historia? ¿Qué esperan del futuro de Khan Yaman y de Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios. Quiero leer sus opiniones y seguir debatiendo sobre este tema que tanto nos apasiona. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan y Demet, para que todos nos mantengamos al tanto de todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y recuerden, mis queridos chismosos, que el drama nunca termina. Siempre hay una nueva historia que contar, una nueva sorpresa que descubrir, y un nuevo chisme que analizar. Así que estén atentos. Porque en este canal, el chisme nunca se acaba.